A compartir, perfecto, y a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí se ve, Adrián. Perfecto. Bueno, continuamos entonces con lo que es el primer ciclo. Como decía, concluyendo el primer ciclo, ya pronto vamos a entrar al segundo. Y vamos a cerrar con esto, ¿no? Constitución económica, legislación y desarrollo, ¿sí? Justamente el tema de la economía está relacionado a determinar los factores que generan la riqueza, la prosperidad a partir de resolver problemas de escasez o necesidades que tenga una sociedad, ¿no? Entonces, el resolver la escasez o las necesidades que tiene una sociedad está directamente dirigido a generar o a producir bienes y servicios a un buen precio o a una de buena calidad, y esto genera crecimiento económico genuino, ¿no? Es decir, el empresario, el emprendedor, el privado desarrolla esta tarea y esta tarea genera el crecimiento económico genuino, ¿no? Entonces, esto es así en todo lado, pero justamente la economía se desarrolla en el marco de ciertas reglas, ¿no? Hayek diría que estas reglas son autogeneradas, es decir, surgen a partir de un orden espontáneo, y un Estado de Derecho es quien debe acompañar este orden espontáneo para que estas reglas se puedan cumplir de manera efectiva. Y en otro sentido, también podríamos entender de que el rol fundamental del Estado de dar justicia a su población o dar justamente un mecanismo de justicia a su población está direccionado al respeto y a la protección de los derechos humanos fundamentales, como ya veíamos la anterior sesión o anteriores sesiones, y uno de estos precisamente es la propiedad privada, ¿sí? Así que sobre esto es que vamos a abordar el tema. Si me permiten, por favor, unos segunditos, vamos a continuar, ¿sí? Lo vamos a pausar un minutito y vamos a continuar, si me dan, por favor, unos segundos. Muy bien, ahora sí, continuemos. Entonces, como les decía, entender estos factores va a ayudar a entender justamente la constitución económica relacionada al sistema económico que está planteando dentro de un Estado y a la legislación, ¿sí? Entonces, ahora sí, dame un segundito. Bien, este es el esquema, ¿sí? Vamos a ver lo que es constitución económica, haciendo ciertas precisiones sobre la relación que hay entre el sistema normativo genérico en un país y la economía. En esto vamos a ver precisamente diagnósticos y conceptos, ¿no? Propios, ya no tanto de la Constitución, que más o menos lo hemos ido viendo, sino más de la economía y relacionado a la economía, la Constitución, ¿no? Vamos a hacer esta relación
Y es por eso que vamos a ver aspectos de la economía, de la constitución y de la legislación. Vamos a ver que muchas veces, y en algunos casos casi todas, la legislación se aparta fuertemente de ciertos elementos de la economía que nunca debería apartarse, ¿sí? Y esto genera distorsiones, genera afectaciones a la economía de un país y estas distorsiones y estos elementos que afectan a la economía de un país tiene un fuerte efecto nocivo, ciertamente, en la población, en la ciudadanía, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo. Es decir, no es solamente en la estructura genérica de la Constitución, sino muchas veces la propia legislación que se va emitiendo constantemente, quien va o ayudando al crecimiento, al desarrollo, a la prosperidad económica o que va afectando a esto. Y esto es importante determinar. Entonces, básicamente el esquema va a estar circunscrito a estos aspectos, ¿sí? ¿Qué entender por constitución económica? A ver, aquí pongo algunos autores, hay muchos más, pero que van a ser como que el cimiento teórico, doctrinal, podríamos decir hasta cierto punto, de las ideas de la economía que vamos a ir conversando, ¿sí? Uno de ellos es Friedrich Hayek, ha sido Premio Nobel de la Economía 1974, uno de los precursores más famosos de la Escuela Austríaca de Economía, su predecesor y maestro también, Ludwig von Mises, que a partir del estudio de la acción humana genera muchos elementos de la teoría de la Escuela Austriaca de Economía también, y ponemos a Milton Friedman como de los padres, podríamos decir también de la Escuela de Chicago de Economía, que a partir de su teoría monetaria y demás establece ciertos criterios muy importantes que deberían seguir los estados para manejar toda su política monetaria, en parte su política fiscal y financiera, ¿sí? Entonces, son, como digo, no son los únicos, sino son como tal vez los principales que vamos a ir viendo para ir tratando ciertas ideas. Pero dentro ya de lo que es la constitución económica hay que partir de una idea clave, ¿sí? Eh, la actividad económica del Estado, o de un Estado, de una sociedad, si ustedes quieren, puede tener lugar sin necesidad que la Constitución lo establezca, ¿sí? Y esto es importante decirlo. Si la Constitución, o si una Constitución cualquiera de una sociedad, de un Estado, un país, de lo que ustedes quieran, no delimita ningún aspecto de la economía, no menciona nada de la economía, solamente establece, por ejemplo, la declaración y protección a la propiedad privada. La actividad económica se puede desarrollar, se va a desarrollar y puede tener altos índices de prosperidad, porque según justamente la teoría de la acción humana y de la teoría de Hayek, la actividad económica en sí misma es una actividad que está en el marco o se empieza a desarrollar a partir de un orden espontáneo. Y este orden espontáneo es justamente los infinitos y si ustedes quieren, millones de intercambios económicos que hay constantemente en todos los lugares del mundo en todo momento. Y esto va mandando señales, va mandando diferentes intercambios por bienes, servicios, compras, ventas, eh, etcétera, 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 que se va desarrollando sin la necesidad de que exista una tuición estatal. Y esto pasó antes de que exista un Estado moderno. Esto sucedía antes que exista una constitución escrita, ¿sí? Antes, por ejemplo, del inicio del constitucionalismo, que se da justamente con la Constitución de Estados Unidos ya establecida finalmente en 1791, antes de esto se daba, había actividad económica y habían sociedades muy prósperas. Sí, obviamente luego de esto se ha ido ordenando de mejor manera en cuanto a un sistema
que pueda impulsar justamente la creatividad, la innovación y la actividad a los actores, perdón, económicos dentro de una sociedad. Sí, entonces, una actividad, una constitución económica son aquellos principios fundamentales de los cuales deriva la estructura y el funcionamiento de la actividad económica del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, si ponemos dentro de estos principios fundamentales el respeto a la propiedad privada y que la propiedad privada se establece como, por ejemplo, un derecho fundamental propio a ser dispuesto conforme mejor lo vea la persona que es titular de la propiedad para comerciar, intercambiar, hipotecar y todo esto, va a haber un alto índice de crecimiento económico. Eso ha sido demostrado en un montón de países. Pero si el principio fundamental cambia, es decir, está estructurado de otra forma, esto puede significar más o menos prosperidad, más o menos desarrollo, más o menos riqueza, ¿no? Entonces, no es solamente decir que si bien esto es lo importante de la Constitución económica, que son aquellos principios fundamentales de los cuales se deriva o deriva, perdón, la estructura y el funcionamiento de la actividad económica del Estado, hay que ver cuáles son estos principios fundamentales, en qué están instaurados. Y justamente estos autores, ya sea Hayek, Mises, Friedman y muchos otros, establecen una serie de ideas, de teorías que más o menos tratan de modular cuáles tendrían que ser estos principios fundamentales, ¿sí? Esto es clave. Uno de ellos es, por ejemplo, la propiedad privada, ¿no? El respeto a la propiedad privada. Pero bueno, vamos a ir avanzando sobre esto. La economía como una definición más o menos que se aproxima, obviamente podemos perfeccionar mucho más, pero quiero que nos quedemos con esta, que es la ciencia, es una ciencia, ¿sí? La economía es una ciencia humana, obviamente, porque estudia la acción humana en un contexto de escasez, donde los individuos eligen y asignan medios para satisfacer necesidades, mejorar su bienestar y en ese proceso crear valor y riqueza. Vamos a ir viendo punto por punto. ¿Qué estudia entonces la ciencia económica? Estudia la acción humana, es decir, estudia a los agentes económicos. Estudia por qué una persona, por ejemplo, ahorra, por qué invierte, dónde invierte, qué intercambia, qué bienes y servicios trata de, de producir, de consumir, de intercambiar, por qué lo hace, en qué condiciones lo hace, en qué condiciones deja de hacerlo, ¿verdad? Y esto lo hace en un contexto de escasez. Por definición, sí, las necesidades son finitas, sí, y el dinero o los medios para satisfacer esas necesidades son finitos. Entonces, siempre el ser humano se va a desarrollar en un contexto de mayor o menor escasez, ¿verdad? La idea, obviamente, sería que exista una escasez que pueda resolverse, es decir, que pueda haber la suficiente escasez, pero sin la necesidad de que exista, o mejor dicho, que exista un nivel bajo de escasez sin que esto produzca una afectación directa a una necesidad que no se pueda resolver, sino que la escasez pueda resolverse constantemente, ¿sí? Y esta escasez que es continua, que siempre la hay en diferentes bienes y servicios, se da en un marco donde los individuos eligen y asignan medios para satisfacer estas necesidades, mejorar su bienestar y en ese proceso crear valor y riqueza. Es decir, precisamente el resolver la escasez de una determinada sociedad, donde los individuos eligen y crean medios para satisfacer las mismas, crea y mejora el bienestar. Y en este proceso crea valor y riqueza. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque pongamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Cuál podría ser una respuesta lógica? Vamos a ver vamos a hablar o a dar un ejemplo en un contexto distorsionado como el que tenemos ahora, pero para que vean que la economía incluso se aplica acá. ¿Por qué el valor del pollo?
en La Paz está tan alto? Sí, si lo relacionamos con esta definición. Sí, a ver, lo vamos a hacer sencillo. El valor o el precio del pollo en La Paz es alto porque hay escasez. Entonces, aquí van a decir, bueno, entonces deberían haber una lógica de que los individuos puedan elegir satisfacer esta escasez, resolver esta escasez, mejor dicho, y asignar medios para satisfacer necesidades. Pongamos el ejemplo que una persona diga, ah, miren, yo acá he podido ver una nueva ruta alterna o un puente aéreo porque tengo también, qué sé yo, la posibilidad de traer vuelos de X lugar y con eso voy a resolver esta escasez. Entonces, posiblemente si logro traer cierta cantidad de pollos y resolver esa escasez, el precio pueda bajar. Pero esa forma de actuar, sí, esa forma de actuar como un agente económico es propiamente los individuos, porque ellos son los que eligen y asignan medios para satisfacer necesidades y así mejorar el bienestar y en ese proceso crear valor y crear riqueza. Obviamente, si esta persona es exitosa en este contexto distorsionado que tenemos, va a poder generar valor y riqueza. Pero vamos a un contexto normal, sí, vamos a un contexto normal. Em, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si existe una ciudad en X lugar del mundo que no tenga restaurantes de hamburguesas? Y ahí un individuo va a decir, mira, qué extraño, en esta ciudad de Asia, no sé, de tal lugar, no hay restaurantes de hamburguesas. Elijo este contexto y ahí le asigno medios para satisfacer lo que podría ser una necesidad. Entonces llevo mi restaurante, mi cadena, mi lo que sea de hamburguesas y puede que me vaya bien y en ese proceso voy a crear valor y voy a crear riqueza y puede que sea exitoso. Ahora, la libertad económica justamente dentro de este proceso de la economía implica responsabilidad justamente por las decisiones y acciones individuales. ¿Y esta responsabilidad qué significa? Que debo ser responsable respecto al éxito que pueda tener, también responsable respecto a los fracasos o respecto a los errores. Pongo un ejemplo, o el mismo que estaba manejando. Si esta ciudad, pequeña ciudad que no tiene hamburguesas, lleva hamburguesas, un restaurante de hamburguesas, y la gente y no consume hamburguesas porque tal vez la carne de res no es propia de su agrado, qué sé yo, aspectos culturales y demás, voy a fracasar. ¿Quién es responsable de ese fracaso? El agente económico que ha arriesgado o asignado medios para intentar satisfacer esa necesidad. Porque tal vez no ha tomado la suficiente previsión de entender de que ahí no existe una necesidad específicamente, ¿no? Entonces, estoy dando ejemplos para más o menos entender qué es en sí la economía. Y finalmente no se puede entender la economía si es que todas estas cuestiones de elegir y asignar medios para satisfacer necesidades o mejorar el bienestar no crea valor y riqueza. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir, eh, no sé, acá, por ejemplo, un producto que es básico, digamos, el jaboncillo. ¿M? No, acá no hay escasez de jaboncillo. Uno va a cualquier tienda, a cualquier supermercado, a cualquier mercado y va a encontrar en alguna parte jaboncillo y puede comprarse muchos, ¿no? Entonces, no es solamente satisfacer la necesidad para resolver las cosas, sino mejorar el bienestar. ¿Y qué implica el bienestar, por ejemplo, en este ejemplo de la economía? Que una persona o varias personas, una multitud de personas, pueda elegir un bien o un servicio para tratar de obtener mejor precio o mejor calidad. Por ejemplo, dentro de esa gama de marcas y de jaboncillos que puede haber, si ustedes van ahorita a un mercado, a un supermercado, digamos que puedan ver cinco o seis marcas. Diferentes precios, diferentes formas, tamaños, lo que ustedes quieran. Y ahí la gente elige. Por ahí el bienestar de una persona o para satisfacer el bienestar de una persona puede ser, no, yo necesito tal jaboncillo porque mi piel es muy seca, entonces necesito un jaboncillo más hidratante, digamos. Ya, es un poco más caro. La persona va a decir, no, pero prefiero sentirme bien y pagar un poco más. Excelente.
satisfecha su necesidad y resuelto su bienestar. Puede que haya otra persona que diga, mira, yo no tengo este problema, a mí cualquier jaboncillo me funciona, entonces voy a comprar el que sea el más barato. Entonces puede elegir, hay jaboncillos que son muy caros y un precio promedio y un precio barato, entonces me elijo el barato porque no tengo por qué gastar mucho en esto. Total, me da igual cuál sea el que use, ¿verdad? Entonces, esto genera bienestar. ¿Por qué? Porque los agentes económicos que consumen van a tener una amplia variedad de productos en los cuales van a poder elegir el mejor precio o la mejor calidad. Y esto es importante, y esto siempre es mejor que solamente tener una opción. Por eso la oferta, la demanda y la competencia siempre y en todo momento ayudan o están dirigidas a los consumidores, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿no? Ahora bien, dicho esto, eh, esto es justamente lo opuesto a que no haya jaboncillo. Porque aquí hay una situación de escasez que debe ser resuelta con cierto tenor de emergencia, digamos, y quien logre resolverlo, obviamente, igual va a crear valor y riqueza, ¿no? Pero cuando mejora el bienestar, significa que hay de vuelta más bienes y servicios que puedan tener una amplia variedad de precios y calidad. Por lo tanto, la libertad económica en estos aspectos es fundamental, porque la libertad económica no es más que la libertad de comercio. Es la libertad de disponer tu propiedad. Es la libertad de funcionar dentro de un mercado. El mercado es aquel espacio donde eh, el mercado es aquel espacio donde funciona la oferta y la demanda, es decir, donde hay intercambio constante de bienes y servicios a partir de la oferta y la demanda, y ahí se van regulando justamente eh, los precios y otros aspectos, ¿no? Entonces, pero si entendemos que el mercado es aquel espacio donde funciona la oferta y la demanda para intercambio de bienes y servicios, entonces, para que exista un espacio donde efectivamente se dé un intercambio de bienes y servicios con total libertad, debe haber libertad económica, ¿no? Entonces, la defensa del mercado, finalmente, como dice acá, en última instancia, es la defensa del derecho a la libertad y a la propiedad. Voy a poner ejemplos. ¿Qué pasa si yo voy a un lugar donde existe venta de electrodomésticos y electrónicos, digamos? Yo quiero comprarme una computadora y quiero comprarme un celular. Entonces voy a ir ahí y voy a ver que hay varias marcas de diferentes precios, de diferentes calidades, de diferentes tamaños y voy a elegir más o menos la que se acomode a mi bolsillo. O en caso de que yo sea, por ejemplo, programador o yo sea ingeniero, yo sea arquitecto o diseñador, obviamente voy a tener que requerir una computadora que tenga ciertas características y eso posiblemente aumente el precio que deba pagar. Si la persona que va a vender la computadora no tendría la certeza de que lo que está vendiendo es su propiedad, aquí habría un problema. ¿Y qué pasaría si la otra persona tampoco tendría certeza, seguridad de lo que está entregando no es su propiedad también, que es el dinero? Entonces, en una transacción tan simple y sencilla, a veces no lo vemos, pero vemos, o sea, a veces no lo vemos, o sea, no lo razonamos ese momento, pero es indispensable que para ese intercambio exista una certeza de que el intercambio que se está dando es un intercambio de propiedad. Mi dinero, la computadora. ¿Yo tengo los medios para construir mi propia computadora? No, pero puedo comprarla intercambiando el dinero por un producto. Y lo mismo si necesito un celular o lo mismo si necesito lo que sea. Si esa computadora sería de todos, no se podría producir ese intercambio, ¿verdad? O sería tan distorsionado que los medios para asignar esto serían diferentes. No podría satisfacer mi necesidad específica. ¿Verdad? Entonces todo el mercado funciona de esta manera.
con cualquier bien o con cualquier servicio que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿sí? Entonces, es por eso que el derecho a la propiedad privada es tan importante para que la libertad económica pueda establecer este contexto de defensa del mercado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si me libero de ciertas regulaciones, ciertas distorsiones? Esto lo vamos a ver en un futuro. Obviamente los valores van cambiando, los precios también. La cosa es que esto vaya modificándose. Pero a mayor libertad, mayor mercado y a mayor mercado, mayor intercambio de derecho de propiedad en mejores condiciones para resolver de mejor manera los contextos de escasez. ¿Sí? Hay mucho por hablar sobre esto, pero lo que me interesa a mí es que entiendan esta aproximación a lo que es la economía. ¿Se entiende? ¿Está claro? Todo claro. Perfecto, continuemos. Entonces, vamos a ver algunas ideas de algunos autores, ¿sí? Y vamos a partir del primero, que es Adam Smith. Yo les recomiendo fuertemente dos libros, ¿sí? Y lo voy a ir recomendando constantemente ahora que ya estamos empezando a abordar ya el tema económico, que es la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. Si pueden revisar ambos textos, sería excelente para que puedan entender la idea, ¿sí? De Adam Smith. Bueno, Adam Smith es un filósofo, economista que nace en 1723 y 1790. Siempre me gusta poner estos márgenes de fechas para que vean más o menos en qué periodo de tiempo se ha desarrollado su teoría o ha podido establecer o en qué contexto se ha desarrollado su economía, ¿sí? Esto era justamente en el desarrollo posterior a la revolución industrial. Y justamente la revolución industrial ha ido cambiando varios aspectos de la economía mundial. Si quieren revisar más de la revolución industrial, también les invito a que lo hagan y si pueden hacerlo a través de los ojos de Adam Smith, también les invito a que lo puedan hacer porque esto es algo muy buen, muy enriquecedor. Adam Smith establece la idea de la mano invisible. ¿Sí? ¿Qué es la mano invisible? A ver, es una autorregulación que muchas veces no se puede determinar de manera objetiva o de manera directa donde va confluyendo, se va, digamos, mezclando de manera natural el tema de la oferta y la demanda. Y a partir de la oferta y la demanda, la asignación de bienes, de precios, de valores en relación a lo que se necesita y a lo que se tiene. Justamente siguiendo la definición de la economía, de resolver la escasez y mejorar el bienestar. Entonces, Adam Smith dice, cada individuo persigue su propio interés y con eso contribuye al bienestar general. Es decir, a ver, yo necesito hacer un negocio, me gusta un poco el tema del negocio del café, las cafeterías y demás. Y bueno, como creo que soy bueno en eso, lo voy a hacer. Y obviamente mi interés es que tenga un negocio exitoso y con eso pueda ganar harto dinero. El interés genuino puede que no sea, ay, quiero que la gente se deleite con mi café y que puedan resolver esa necesidad que la gente tiene del café. No, yo veo un contexto de escasez o un contexto de competencia. Yo digo, a ver, si voy a poner mi negocio de café, voy a ver de que en un lugar hay escasez o yo puedo producir un café distinto a los otros que ya existen. Y puede que la gente termine eligiendo mi café porque tal vez lo dé a un mejor precio o a una mejor calidad.
Entonces, estoy persiguiendo mi interés, pero al perseguir mi interés estoy contribuyendo al bienestar general. Si soy exitoso, voy a crear valor. Si soy exitoso, voy a crear empleo. Si soy exitoso, voy a diversificar las utilidades que yo tenga y eso va a generar a todos los demás, ¿no? Esto lo vamos a relacionar con el último punto de Adam Smith. Por lo tanto, para que esta mano invisible pueda funcionar, para que la lógica del mercado y de la oferta y la demanda, y que cada individuo pueda perseguir su propio interés, ¿sí? Y lo pueda hacer de la mejor manera, debe haber una mínima intervención del Estado. Es decir, el Estado debe dejar que los mercados sean libres, es decir, puedan emprender, puedan generar empresa, puedan resolver situaciones de escasez o puedan mejorar el bienestar respecto a productos, bienes y servicios que ya existan, ¿sí? Y con eso puedan contribuir al bienestar general. Para que esto se dé de vuelta, el Estado debe intervenir lo mínimo posible en cuanto a los actores y a la economía en general, ¿sí? Esto ya Adam Smith lo ve como algo claro. ¿Por qué? Porque la intervención del Estado en todo lugar genera distorsiones, hace que el Estado, por ejemplo, se vuelva un empresario más, y esto afecta directamente a la lógica de los monopolios, de la libre competencia, perdón, de la libre competencia, porque genera competencia desleal, entre muchos otros factores. Entonces, cuando se permite que los individuos persigan su interés, sus proyectos, si ustedes quieren, sus objetivos, se genera eventualmente y de manera natural lo que es la división del trabajo. ¿Qué implica la división del trabajo? Lo que es la división del trabajo es que imagínense el caos que podría ser en una sociedad que todos tengan el mismo oficio o que en una sociedad existan solamente tres oficios, que solamente hayan carpinteros, que solamente hayan electricistas y que solamente hayan, no sé, qué sé yo, economistas, por darles un ejemplo. Habría una también escasez o un déficit de servicios o de oficios que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Y es por eso que justamente esta división del trabajo es sana, es buena, pero es eficiente y eficaz si es que cada individuo genuinamente persigue ese interés que deriva en que también ejerza un oficio o un trabajo diferente al de otro. ¿M? Y esto es algo que muchas veces no se lo percibe, pero esto es algo muy importante dentro de una economía, ¿no? Entonces, a ver, Adam Smith establece ya la idea del valor subjetivo, ¿sí? Esto tiene, a ver, tiene mucha explicación por atrás, pero lo voy a decir de la siguiente manera, para que se pueda entender, y si no se entiende, voy a explicar un poco más, ¿sí? La teoría marxista de la economía, que luego deriva justamente en las teorías post-marxistas, comunistas y socialistas de la economía, establecen que el valor de un bien o de un servicio es un valor objetivo. ¿Qué implica el valor objetivo? El valor objetivo implica que se debe fijar, por ejemplo, el precio de un determinado bien, pongámosle de una silla, por el costo de producción que ha tenido y el tiempo que le ha destinado el obrero a producir ese bien. Por ejemplo, la madera y algo más, los tornillos, digamos, los clavos para hacer la silla han costado 30 bolivianos. Y el tiempo del obrero para hacer la silla ha sido 2 días. Entonces, esos 2 días, si al obrero se le paga, qué sé yo, 50 bolivianos al día, así 100 bolivianos, por lo tanto, pongámosle que la silla cuesta 130 bolivianos y ese es su valor y ese debe ser su precio. ¿Sí? Ahora bien, esto se llama teoría objetiva del valor. Y la economía no funciona así. Esta teoría objetiva del valor ha sido refutada muchas veces, no solamente teóricamente, sino empíricamente, es decir, la realidad ha mostrado que esto no funciona así. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si
no vamos al ejemplo de la silla, sino de la guitarra. Digamos que la guitarra, la madera, las cuerdas, bla, 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 te cuesta 100 bolivianos y la mano de obra te cuesta 200 bolivianos, 100 bolivianos, por lo tanto la guitarra te sale 200 bolivianos. Bueno, bien. ¿Qué pasa si esa guitarra ha sido firmada por John Lennon? ¿Cuánto valdría? Se dan cuenta que el valor es subjetivo. Y hay un ejemplo muy importante. Bueno, hay otro ejemplo que a veces pongo que es, siempre recuerdo esta conferencia de prensa que ha tenido Cristiano Ronaldo, donde le han puesto una Coca-Cola y le han puesto un agua, y él ha dicho, no, Coca-Cola no, agua es más saludable, e inmediatamente ha empezado a fluctuar las acciones y el valor de las acciones, perdón, de la Coca-Cola y empezó a bajar, y obviamente luego se repuso, pero fíjense cómo una acción de estas puede mover el valor de algo, de una empresa, por ejemplo. Pero acá luego, propiamente los economistas de la escuela austriaca ponen un ejemplo importante, ¿sí? Que es justamente, es el valor subjetivo, le dicen utilidad marginal en otro caso, pero es finalmente el valor subjetivo, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona se encuentra en un desierto y se encuentra solo y sabe que tiene un día para caminar hasta llegar a un siguiente poblado? Un calor extremo, no tiene alimento, no tiene agua y empieza a deshidratarse y empieza a morir de sed. ¿Y qué pasa si viene un comerciante de estos que anda por el desierto y le dice, mira, yo tengo un diamante de este tamaño y tengo una botella de 2 litros de agua? Eh, el diamante está en, digamos, $3.000 y la botella de agua está en $1.000, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Para el consumidor, puede que la botella de agua tenga mayor valor que el diamante. Y puede que la persona que esté en el desierto esté dispuesta a pagar por la botella de agua mucho más que lo que está dispuesta a pagar por el diamante. Y puede que le digan, no me importa, dame el agua a 3.000. Que yo necesito el agua. El diamante ahorita no me interesa, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de la utilidad marginal, que luego lo vamos a explicar mejor en Karl Menger, es parte del valor subjetivo. Uno podría decir, ante la escasez, la dificultad de extraer un diamante, por el costo, digamos, del obrero, del trabajador que ha significado, su valor debería ser mayor que el de una botella de agua, ¿verdad? Pero en ciertas circunstancias esto no funciona así. Al igual que la guitarra firmada, podríamos entender de que el valor objetivo nunca funciona y nunca va a funcionar, sino únicamente el valor subjetivo. Y a partir del valor subjetivo, entendiendo la idea del valor subjetivo, es que se debe crear no solamente la teoría económica, que bien la escuela austríaca lo hace, pero también se debería entender esto del valor subjetivo para, por ejemplo, establecer medidas constitucionales o medidas legales. ¿A qué quiero llegar con esto? Eh, el valor subjetivo responde también a cierto contexto y a ciertas realidades, porque el valor objetivo se pelea con la realidad. El valor subjetivo se adecúa a la realidad. Y esto es lo mejor que se puede hacer. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si ahorita, y no sé si este ejemplo he puesto con ustedes la anterior vez, pero qué pasa si ahorita se emite una ley, se promulga y se sanciona y se promulga una ley, y que esta ley diga: está terminantemente prohibido que en la ciudad de La Paz se venda el kilo de pollo por encima de los 15 bolivianos. Y quien lo haga tendrá una pena de cárcel de 30 años sin derecho a indulto. Esta ley, sí, está estableciendo un precio artificial, es decir, un precio que no es el real,
con una sanción desproporcional y que finalmente, porque se está peleando con la realidad, va a ser una ley de imposible cumplimiento o una ley que produzca más injusticias de las que pretende resolver. Entonces, pongo este ejemplo de legislación que es muy disparado, pero para que entendamos de que si partimos de malas concepciones económicas o sin tener una idea clara de lo que es la economía, vamos a cometer errores más graves de la situación que pretendemos resolver. ¿Sí? Y esto es importante. Por lo tanto, Adam Smith dice, una de sus frases más icónicas, no es por la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero que nosotros, por ejemplo, tenemos o podemos disfrutar de sus productos, sino por su propio interés. ¿Sí? El carnicero al final del día va a vender carne y va a decir, ah, he vendido tantos kilos, he tenido esta ganancia y este es mi interés, porque con esta ganancia yo voy a pagar el alquiler, voy a pagar el agua, voy a pagar la luz, voy a pagar el colegio de mis hijos y voy a vivir tranquilo y voy a poder comer. Ese es mi interés, ¿sí? Y ese interés que tiene el carnicero, ¿m? Como decía bien, contribuye al bienestar general. Al carnicero no le interesa si uno va a hacer con esa carne, qué sé yo, algún tipo de comida, una parrillada. Esto no es tanto de su interés. Lo que a él le interesa es justamente tener el beneficio de la venta de esta carne. Y esto funciona así. Hay que entender esto para saber que justamente, si bien se defiende el interés propio, esto de manera directa o indirecta ayuda al bienestar general. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una situación acá de benevolencia. Luego vamos a hablar sobre el tema de la solidaridad, pero la solidaridad, ya para irles anticipando, es en todo lugar voluntario, no es algo impuesto. Y mientras más solidaridad se tenga de manera voluntaria, mejores efectos tiene que si se lo hace de una manera impuesta. Ya lo vamos a ver. Pero todavía no vamos a llegar a eso. Siguiente autor, Karl Menger, ¿sí? Él vivió entre 1840 y 1921, utiliza bastante la teoría económica de Adam Smith para instaurar, junto luego con Mises, pero instaurar los cimientos de la Escuela Austriaca de Economía. Por lo tanto, él es austriaco, de los fundadores de la Escuela Austriaca de Economía, y Karl Menger establece justamente los principios de economía política, ¿sí? Sustentados en algo que ya Adam Smith ha ido trabajando, que es la teoría subjetiva del valor, ¿no? Eh, Precisamente, la utilidad marginal del valor, ¿sí? La utilidad marginal del valor es aquella que he explicado justamente del hombre en el desierto. Para el hombre en el desierto va a tener mayor valor, por lo tanto va a estar más dispuesto a destinar recursos a una botella de agua que a un diamante, justamente por la utilidad marginal. Entonces, la persona decide. Nosotros decidimos el precio, ¿sí? Y por lo tanto no se pueden establecer precios. Esto nunca ha funcionado. Hay un libro que menciona 4.000 años de economía, perdón, de intentos de regulación de precios en la economía que no han funcionado, todos han fracasado. Volvamos al punto distorsionado que tenemos en La Paz. A ver, ¿saben por qué están vendiendo el kilo de pollo a 70 bolivianos, por ejemplo? No solamente por una situación de escasez generada por eh, por la vulneración a la propiedad privada y a la libre circulación, y eso ha generado escasez, sino también porque un agente económico, que son los consumidores, pagan ese precio para consumir ese producto, por la necesidad que se tiene. Es la misma lógica que está en el desierto. Si tú tienes una escasez de pollos, si en una ciudad de pollos, de carne, de cualquier producto que ustedes quieran, y la gente no tiene mucha opción, va a aumentar el valor de eso. Ahora, esta distorsión es artificial porque ha habido gente o hay gente que está generando esta distorsión, pero la distorsión está ahí. ¿Qué pasaría si esta distorsión no estaría?
¿Qué pasaría si esta distorsión propia de la violación, vulneración del derecho a la propiedad, a la libertad de comercio, a la libertad económica, a la libertad de circulación y otros no estaría ahí? Obviamente el precio por los factores de escasez y por los factores de oferta disminuiría. Entonces, hay que entender estos elementos para saber cómo también resolverlos, ¿sí? Y el punto 4 que establece Karl Menger es: la economía es un proceso de coordinación social entre seres humanos dirigido a la creación de riqueza. ¿Mm? De vuelta, proceso de coordinación social entre seres humanos dirigidos a la creación de riqueza, justamente bajo la propia idea de la economía, que es mejorar, resolver la escasez, mejorar el bienestar y con eso crear riqueza, ¿sí? Lo mismo lo establece Karl Menger. Hasta acá está todo claro, ¿no es así? Luego vamos a ir viendo más autores, pero acá justamente la idea de, de esta política económica es entender, ahora, obviamente Adam Smith, Karl Menger, luego Hayek, luego de Hayek está Ludwig von Mises, luego está Milton Friedman y todos aquellos de la escuela austriaca y de Chicago dicen: si la economía quiere prosperar, si se quiere generar riqueza, lo que se necesita es un Estado mínimo, un Estado que no intervenga la economía, sino que más bien establezca los cimientos de seguridad y justicia como un árbitro imparcial que pueda hacer de que aquellos factores que se mueven dentro de la economía no se distorsionen, no existan abusos, no existan vulneraciones a la propiedad privada, no existan estafas, no existan monopolios, se cumplan los contratos y con eso la economía pueda prosperar, ¿sí? Entonces, ¿qué es un Estado interventor o planificador? Es decir, un Estado que interviene en la economía. Esto se explica cuando la actividad económica estatal deviene en planificadora, y cuando deviene en planificadora no habrá mercado. Es decir, va a distorsionar tanto que la oferta y la demanda no se va a poder autogenerar. Y esto implica cuando el Estado es empresario, cuando el Estado tiene empresas, cuando el Estado tiene empresas, crea desigualdad jurídica, cuando el Estado tiene empresas o interviene en el mercado, crea monopolios, cuando el Estado interviene en el mercado, genera competencia desleal, cuando el Estado regula el mercado, impide la libertad de emprendimiento, la libertad empresarial, la libertad de poder actuar en diferentes rubros económicos, lo hace imposible o lo regula tanto que existen más costos que beneficios. Todo eso implica un Estado interventor. Es lo que tenemos básicamente hoy en día, lo que se nos ha generado y lo que se está pretendiendo resolver de alguna manera, pero justamente esto es terrible. Entonces, el Estado interventor se puede, digamos, asociar a dos formas de, de manejar la política dentro de un Estado. El socialismo real, que es el comunismo, donde no existe propiedad privada, donde el Estado es quien debe tener tuición sobre toda la actividad empresarial, o la socialdemocracia, que te lleva en cuanto a la economía a un socialismo económico donde también el Estado interviene en todas las áreas de la economía, ¿no? Entonces, este Estado benefactor, digamos, donde entrega todo, donde se atribuye todo y donde hace todo con el dinero de la sociedad, ¿no? Eso es lo que se define con el Estado benefactor, conduce necesariamente al totalitarismo. Para que un Estado sea benefactor, es decir, para que el Estado intervenga todas las áreas económicas, debe tener tuición sobre un montón de atribuciones que lo hace totalitario, ¿no? Pero hay, en diferencia a esto, digamos, en contraposición, un Estado respetuoso de las libertades económicas, un Estado de libertad, donde hay mercado y el Estado debe garantizar su espacio de libertad,
¿no? La libertad de empresa es un derecho fundamental. Si el Estado entiende esto, entiende que hay libertad económica y que las ventajas de la economía de mercado contra el Estado intervencionista son ampliamente evidentes, ¿no? Aquel Estado que respeta la economía de mercado va a tener mayor riqueza, va a tener mayor prosperidad, va a tener mayor seguridad jurídica que un Estado intervencionista, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver en diferentes espacios y en diferentes indicadores que ahorita vamos a ver algunos que están, tal vez algunos un poco desactualizados, pero que pueden mostrar cómo esto funciona, ¿no? Y es por eso que hay un diagnóstico. Y con esto vamos a ir cerrando esta breve explicación. Eh, ¿Cuáles son, según Doing Business, de un factor, digamos, del 2020 al 2024, mejor un estudio del 2020 al 2024? ¿Cuáles son los países de Latinoamérica donde es más difícil hacer negocios? Primero está Venezuela, es casi imposible, por no decir imposible, hacer negocios en Venezuela. Luego está Bolivia, en el puesto 150 de 190 países, es decir, en Bolivia es muy difícil hacer negocios. Luego está Nicaragua, luego está Honduras, Ecuador y en el sexto puesto Argentina. Parece que Argentina ha ido mejorando un poco sus indicadores, pero esto creo que recién va a salir un nuevo indicador ahora el primer semestre del 2026, como algunos otros. Pero fíjense que estamos muy mal acá. Y si le meten además estos contextos de bloqueos y demás, tal vez hayamos descendido un poco en nuestro puesto acá. Obviamente, si yo soy inversor externo y digo, a ver, ¿dónde voy a poner mi dinero? Voy a ver estos seis y voy a decir, ah, ninguno de estos. O tal vez en aquellos donde no sea tan grave, pero al menos los dos primeros no lo voy a hacer. ¿Cuáles son los países de Latinoamérica en los que más se castiga al empresario o a los empresarios? ¿Qué significa esto? A los que más se les pone tasas impositivas, mayores regulaciones burocráticas, etcétera, 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 ¿no? La tasa tributaria, digamos que es el principal factor en este caso, como porcentaje de ganancia. Según la Fundación Civismo, Bolivia tiene un 80, estamos peor que en Venezuela acá, y Colombia un 71%, ¿sí? Es decir, eh, ¿qué implica este porcentaje? ¿Sí? Implica que sobre tu utilidad mensual, casi en todos los casos, un 83% se te va a tributos y lo demás es tu utilidad neta. Y esto obviamente estamos quitándole el costo de producción, los costos operativos. Digamos que tú tienes un 100% de utilidad. De ese 100% de utilidad, 83% se te va al pago de impuestos. Si esto no es confiscatorio, no sé qué es. Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation. Esto me parece importante mostrarles porque quiero que vean, o sea, si bien está ahí el caso colombiano, quiero que vean qué indicadores se ve en el índice de libertad económica. Obviamente Bolivia está muy mal, ¿no? Está en el puesto 173, no estamos nada bien. Chile, Uruguay y Perú están bien posicionados, pero quiero que vean los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso colombiano, ¿qué se ha medido? Libertad de inversión, salud fiscal, ¿no? Esto significa tributos, todo el régimen tributario. Libertad laboral, ¿qué significa libertad de contratación? Significa lo que mucho se habla acá, que es justamente la formalidad dentro del trabajo. Libertad de comercio, acá este mes no hay, en Bolivia eso no existe, libertad de comercio es una utopía. Libertad monetaria, ¿no? El poder cambiar moneda, el poder pagar en diferentes monedas. Gastos gubernamentales, porque esto te genera carga fiscal, que es otro indicador. La libertad de hacer negocios, libertad financiera, sacar créditos, pagar créditos, hacerlo de diferentes formas, precios, etcétera. Derechos de propiedad, efectividad judicial e integridad gubernamental. Ahora podemos darnos cuenta por qué estamos en puestos tan bajos, ¿verdad? Porque ya podemos ver cuáles son los factores que se están midiendo. Acá, por ejemplo, tenemos
relacionado a los anteriores indicadores, se puede medir cuáles son como que las economías más sanas. ¿Qué implica esto? Las economías que tienen mayor posibilidad de crecer y que no tienen tanto riesgo de decrecer, ¿sí? Está Panamá, Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú. Nosotros ni entramos en la medición, pero si, esto es una variación que se ha ido dando y para que vean, ¿por qué pongo esta variación del 12 al 16? Porque esta variación ha hecho de que se mantenga hasta una década después. Estos países, Panamá, Uruguay, Chile y Costa Rica, siguen siendo prósperos en términos generales, ¿no? Obviamente con las dificultades propias de cada país. Pero si queremos ver más o menos qué reformas han hecho estos países para mejorar, eso es una muy buena comparativa que se puede hacer con lo que tenemos ahora en la economía boliviana, ¿no? Lo pongo para eso, ¿no? Porque justamente el crecimiento se lo ve a largo plazo. Otra de las libertades que son muy importantes son, por ejemplo, la libertad de prensa, ¿no? Ahí podemos ver que Bolivia está muy mal. ¿Cómo se relaciona esto con la libertad económica? Justamente las libertades, si el Estado regula eh, un montón la economía, hay una suerte de censura previa a quienes intentan difundir otras ideas, ¿sí? Diferentes a la intervención del Estado. Y esto ha pasado mucho tiempo en años anteriores acá en el país. El difundir ideas de una economía distinta ha generado una autocensura donde los medios o la libertad de prensa no se animaban a difundir, y es por lo que ya les había comentado antes. El impedir la libertad económica o el tratar de intervenir en todas las esferas de la economía, incluso en la prensa, eso te genera un estado totalitario. Y acá podemos ver que no estamos bien situados, estamos en una situación mala, ¿no? Países con periodistas más libres, acá podamos igual ver de que no estamos en una buena posición. Fíjense quienes están muy mal: Venezuela, México y Cuba. México, la situación es compleja por el narcotráfico, pero los otros países es por igual una intervención estatal muy fuerte. Acá podemos ver como, por ejemplo, la reforma constitucional en Argentina, que abandona definitivamente el modelo liberal, que era de libre economía, de libre mercado, eh, ha hecho que miren cómo desciende la economía hasta el 2019, ¿sí? Esa es la medición. En 1853 en Argentina había una constitución liberal. En 1895 Argentina es el primer puesto de PBI per cápita a nivel mundial. Siguió 70 años en el top 10. Podemos ver acá desde 1875 cómo se mantuvo, no en un buen margen. Y en 1949 existe una reforma corporativa, en parte con ciertas medidas socialistas, de Perón, pero más corporativa, que es colectivista, es decir, se deja de lado la libertad de económica en 1949. Y miren que hasta el 2020 acumula 70 años de caída en el ranking PBI per cápita. Hay, si pueden ver la gráfica, pequeñas mejoras, pero son circunstanciales, ¿no? Eh, es importante, es por eso, ver cómo funciona la economía dentro de un país. Acá en nuestro país no estamos saliendo de un desastre o intentando hacerlo al menos en lo que se pueda. Pero miren, desde el 2013 que llega a 14, que llega a nuestro top, por ejemplo, en precios de los commodities, el precio baja y nuestra economía, mire cómo desciende en cuanto a las reservas internacionales. Del 2014 no han ido más no han hecho más que descender. Esta leve recuperación, leve, insignificante diría yo, del 2023 a abril del 2025, no es pues nada a comparación de lo que se podría haber tenido antes, o sea, lo que se podría haber generado, ¿no? Reservas internacionales, ahí igual está el dato en otra gráfica, y justamente el índice de precios al consumidor, miren que desde el 2024 hasta el 2025 cómo ha ido subiendo. Ahora con este bloqueo terrible, yo creo que se ha disparado mucho más, así que eso. Bueno, luego vamos a ver un poco cómo ha funcionado este tema de la Constitución
económica en Bolivia y lo vamos a llevar a un ejemplo específico con la ley de empresas públicas, porque ahí vamos a ver cómo así la lógica económica del Estado boliviano a partir de la Constitución del 2009 y cómo se ha materializado en una ley que ha derivado en grandes crisis, ¿sí? Sobre todo en grandes quiebras, podríamos decir, de estas empresas públicas. Así que bueno, hasta ahí habríamos llegado. No sé si al respecto alguno de ustedes tendría alguna pregunta o alguna duda o algo que quisieran que pueda aclarar un poco más.